Señor, y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar.
su mano fue a prepararle a la santa Sión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un placer nuevamente saludarles. Qué bueno que nos esté acompañando en esta transmisión que estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Gracias una vez más por tener otra vez la oportunidad de congregarnos a través de estos medios y así poder estudiar un poco la palabra del Señor. Les saludo a cada uno de ustedes. Espero de que hayan pasado una buena hora de almuerzo, lo hayan podido disfrutar y haya sido de mucha bendición. También, queridos hermanos, nos alegra también de que estén sintonizando esta programación en el día de hoy. Tenemos dos invitados. Hoy en la mañana tuvimos a nuestro hermano Osvaldo Rosado, que trajo un mensaje maravilloso, un mensaje de amonestación y de edificación para cada uno de nosotros. Espero que puedan meditar en ese mensaje. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la mañana, cuando esta señal fue presentada en vivo, pues les recomendamos que entren a nuestro canal. Recuerden El Fuerte Clamor, el predicador de la silueta negra. Allí ustedes verán ese tema que ya automáticamente queda en nuestro canal, y así en su momento de libre, en su momento propicio, ustedes puedan ver ese mensaje que el Señor nos trajo para la gloria y la honra de su santo nombre. Quiero aprovechar esta oportunidad también para dejarles saber, antes de orar y presentar a nuestro invitado de esta tarde, para dejarles saber que ya nuestra iglesia en Tampa estamos abriendo ya a partir de hoy. Fue el primer día que abrimos la iglesia, pero lo estamos haciendo en grupos pequeños. Todavía no hemos tomado la decisión de abrirla para toda la hermandad en general. Así que hubieron algunos hermanos allí congregados para la gloria del Señor en nuestra iglesia. Ahí vamos a poner la dirección en pantalla para que así usted, si desea visitarnos, si usted tal vez vive en el área de Tampa, donde nosotros tenemos nuestra iglesia, o está visitando el estado de la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa, usted nos puede visitar allí. Ahí aparece la dirección en pantalla. Anote esa dirección, queridos hermanos. El próximo sábado, 11 de julio, a partir de las 10 de la mañana, el grupo que se van a reunir allí en nuestra iglesia van a ser las parejas, o sea, los matrimonios. Lo estamos haciendo así porque desafortunadamente el lugar donde nosotros nos congregamos es un lugar pequeño y pues no es suficiente para reunirnos todos en general y mantener la distancia requerida por las autoridades de salud. Ustedes saben que por el asunto de la pandemia tenemos que mantener el distanciamiento social, tener nuestras mascarillas puestas para prevenir cualquier tipo de contagio por esta terrible enfermedad y pandemia. Así que recuerden, las parejas, o sea, los matrimonios, pueden asistir el próximo sábado 11 de julio. A partir de las 10 de la mañana comenzaremos nuestro servicio de adoración al Señor. Espero que ustedes nos puedan acompañar. Bien, en esta hora vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración, para que el Espíritu Santo nos hable a través de su siervo en esta hora, y así nosotros podamos verdaderamente entender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar, por favor. Amante Padre Celestial, en esta tarde nos sentimos muy contentos, muy agradecidos, Señor, porque hoy es un día muy especial para nosotros. Es su santo día de reposo y usted nos ha dado palabra de vida eterna, Señor. Alimento, maná del cielo, que nos ha alimentado espiritualmente, y no estamos, Señor, no dudamos de que seguiremos siendo alimentados en esta tarde por el mensajero que
usted ha escogido en esta hora para traer su palabra. El hermano Ramsés Ágreda, que oramos por él en estos momentos. Padre, bendiga al hermano Ramsés para que el Espíritu de Dios, Señor, a través de él pueda ser usado, Señor, para que el mensaje que él traiga sea también de gran bendición para nosotros como pueblo de Dios en esta tierra, para edificación y para crecimiento espiritual. Pedimos, Señor, su bendición, doble porción de su Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo, Señor, sea el que lo dirija a él, sus pensamientos y sus palabras sean no de él, sino las palabras que el Espíritu le dé para que hable. Señor, ayúdanos a preparar nuestros corazones para que podamos entender este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, es un placer nuevamente poder tener el privilegio de poder tener este culto con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Le damos una vez más la bienvenida. Espero de que este mensaje de hoy sea de mucha bendición y que sea para la gloria y la honra del Señor. El hermano Ramsés Ágreda es un hermano también, un hermano muy querido que trabaja para este ministerio, un gran amigo, y él ha decidido también aceptar nuestra invitación y está aquí con nosotros compartiendo durante este bello sábado. Así que, hermano Ramsés, le damos la bienvenida y que el Señor le bendiga grandemente. Gracias. Una vez más, hermano, feliz sábado. Amén. Un privilegio estar aquí en esta iglesia de Tampa, la iglesia de Huber, ¿verdad? Como se le conoce. Gracias verdaderamente por esta invitación que gentilmente hemos aceptado en esta reunión que tenemos en el día de hoy. Y sin más preámbulos voy a presentarles un mensaje que considero que es de gran importancia para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, para los tiempos finales en que nosotros estamos viviendo, como lo es el tiempo del fin. Y el mensaje que voy a presentar en esta hora, en esta tarde, se titula Midiendo a los que adoran en el altar, o en otras palabras, midiendo la iglesia de Dios. Para eso vamos a abrir lo que va a ser la lectura bíblica. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 11. El apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, recibió las visiones de este libro del Apocalipsis. Y vamos a leer específicamente el versículo 1 del capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Aquí podemos ver claramente el Señor le dio una orden a el apóstol Juan. ¿Cuál fue esa orden que le dio? Levántate, mide, se le dio una caña semejante a una vara de medir y se le dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Y fíjense que así como el Señor le dio esta instrucción, aquí en este libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, también nosotros podemos ver claramente, hay otros textos bíblicos que también hablan algo similar, lo que el Señor le ha dado también como una medida, como una unidad de medida. Vamos a buscarlo también en Segunda de Reyes capítulo 21. Segunda de Reyes capítulo 21, ahí vemos también cómo el Señor extiende sobre la ciudad de Jerusalén un cordel de medir. Segunda de Reyes, vamos a buscar el capítulo 21, versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 13. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Dice así. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? El Señor, siempre hemos visto ejemplos cómo el Señor constantemente está midiendo
la iglesia de Dios en diferentes épocas. Asimismo, lo podemos ver nosotros cuando en el libro de Apocalipsis, fíjense bien qué interesante, en el libro de Apocalipsis, esta mañana el hermano Osvaldo Rosado compartía justamente el mensaje o parte del mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero muy interesante lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 12 y 13 primeramente, hablando de esa visión que tuvo el Señor, que tuvo el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, y él vio en visión ¿a quién? Vio al Señor en visión. Y entonces dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, describiendo el apóstol Juan al Señor cuando lo vio en visión, lo vio como el Hijo del Hombre, estaba glorioso. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero fíjense lo que dice más adelante. Dice claramente en el versículo 10, fíjense qué interesante cuando dice Juan de que el Señor estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Dice el verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero dice el versículo 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por lo tanto, vemos aquí claramente, hermanos que nos escuchan, vemos cómo el Señor tiene una constante vigilancia sobre su iglesia. Vemos claramente, como lo dice aquí, que en el versículo 12, en el versículo 13, perdón, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Qué estaba haciendo el Hijo del Hombre en medio de estos 7 candeleros de oro? Y vamos a ver qué representan estos 7 candeleros de oro de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Escuchen bien lo que dice el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como podemos ver claramente, hermanos y amigos que nos ven, podemos ver claramente cómo el Señor, a través de estos versículos, vemos cuando Juan lo vio en esa visión, esa voz que le estaba hablando era el Señor. Y el Señor estaba, ¿qué estaba haciendo? Estaba paseando en medio de esos 7 candeleros de oro. ¿Qué representa ese pasear del Señor en medio de esos 7 candeleros de oro? Representa que el Señor tiene constante vigilancia sobre su iglesia. Y cuando nosotros estudiamos en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, las 7 iglesias, estas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia cristiana, desde que el Señor le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la iglesia cristiana ha vivido 7 periodos a lo largo de la historia. Y por lo tanto podemos ver nosotros claramente que el Señor tiene constante vigilancia cuando dice que se estaba paseando por en medio de esos 7 candeleros de oro. ¿Qué estaba haciendo el Señor ahí? Estaba midiendo o constantemente ha estado midiendo la iglesia del Señor. Ahora, hay algo muy importante aquí. Dice la Escritura en el versículo que estamos estudiando en esta tarde, específicamente el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 11. Ya habíamos dicho que le fue dada a Juan una caña semejante a una vara de medir. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor después que le dio esa vara? Dice claramente, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Qué representa el templo? Porque vamos a ver estos símbolos. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos. Y por lo tanto, estos símbolos tienen su interpretación también en la palabra de Dios.
Eso es lo bonito de la palabra, porque la Biblia presenta símbolos, presenta algunas incógnitas, pero esas incógnitas siempre son contestadas a través de la misma palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21, dijo claramente el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué quiso decir Pedro con estas palabras, hermanos? Que tenemos que la palabra profética más segura. ¿Qué significa eso? Hermanos, que no tenemos derecho a dudar de este precioso libro que es la palabra de Dios. No tenemos derecho a dudar. ¿Por qué? Si el apóstol Pedro dijo esas palabras, ¿por qué entonces hay tantas personas incrédulas? ¿Por qué hay tantas personas que no pueden creer que esto es verdad, que esto es palabra de Dios? Cuando el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo claramente: tenemos también la palabra profética más segura. Entonces nosotros podemos estar confiados de que todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Tarde o temprano, pero se va a cumplir a su debido momento. Por esta razón, hermanos y amigos que nos están viendo a través de estas cámaras, vemos claramente que el Señor tiene control total sobre su iglesia. Está midiendo constantemente a su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que está midiendo? Como lo dijo el apóstol Juan, 3 cosas muy importantes: el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a analizar estos 3 elementos que el apóstol Juan tenía que medir cuando el Señor le dio esa vara semejante a una caña semejante a una vara de medir. Primeramente, el templo. ¿Qué representa el templo? Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí en este versículo, el apóstol Pablo nos describe claramente qué representa o qué es el templo. ¿Qué representa el templo? 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, yo me hago la pregunta: ¿será que todos nosotros o todos los cuerpos pueden representar un templo digno para el Espíritu Santo? Nuestro cuerpo ha sido hecho ¿con qué propósito? De que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Pero si nosotros no cumplimos con ciertos requisitos, ¿cómo puede morar el Señor en nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Otro versículo que también nos habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Una vez más, la palabra de Dios nos confirma que nuestro cuerpo tiene que ser morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el templo de acuerdo a lo que hemos estudiado aquí? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que eso es lo que está midiendo, uno de los 3 elementos que está midiendo el apóstol Juan a través de esta caña semejante a una vara de medir. 2 de Corintios capítulo 6 también nos habla y habla del templo. 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 hasta el 18. 2 de Corintios capítulo 6, versículos del 14 al 18. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como podemos ver claramente, el Señor aquí, para que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo que manda el Señor, no podemos tener yugos desiguales. No puede morar el Espíritu Santo en un cuerpo que está ocupado por el enemigo, por los demonios. Y tenemos que ser claros en esto, porque donde mora Satanás no puede estar el Espíritu del Señor. Y por eso es que para que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, limpiarnos. El Señor quiere sacar esa inmundicia de cada cuerpo. ¿Para qué? Para que Él pueda morar en esos cuerpos. ¿O es que acaso el endemoniado de Gadara no fue limpiado? ¿Acaso el endemoniado de Gadara no fue convertido y no siguió al Señor después que fue liberado de esos demonios? Hermanos, el Señor nos compró por precio. El Señor pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que la invitación en esta tarde y en este día del Señor es que tú también hagas arreglos, evites todos esos ídolos. El Señor quiere romper con todos esos ídolos que tú tienes. ¿Para qué? Para que Él pueda morar en ti, para que Él te pueda guiar, para que tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor y Él te pueda llevar a la salvación y la vida eterna. Amén, gloria al Señor. Bueno, eso es en relación a lo que es el templo. Ahora, ¿qué pide el Señor de nosotros? Porque es difícil a veces abandonar los malos hábitos, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Romanos capítulo 12? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor le pide a su pueblo? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor quiere que hagamos? ¿O es que acaso el Señor quiere que nosotros nos inmolemos? Así como en los tiempos antiguos, cuando se sacrificaba un corderito para expiar nuestro pecado, ¿será que nosotros tenemos que sacrificarnos? Porque dice claramente la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Será que tenemos que sacrificarnos nosotros o inmolarnos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Cuál es el sacrificio que el Señor pide de parte de nosotros? No es un sacrificio de nuestra vida lo que está pidiendo el Señor. ¿Qué está pidiendo? De acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Lo ven? ¿Qué pide el Señor de nosotros para que podamos ser su templo? Un sacrificio vivo. Es decir, sacrificar el pecado, abandono completo del pecado. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, para que el Señor pueda morar en este templo, en este cuerpo que Él mismo hizo con sus propias manos. No cabe la menor duda que somos hechura suya, como lo dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Muy importante. ¿Cuál es el otro elemento que Dios le dijo al apóstol Juan que midiera? Primeramente, el templo de Dios. Segundo, ¿qué más? El altar. Vamos a buscar algunos ejemplos de qué es el altar. El altar, hermanos, no es nada más y nada menos que el lugar de adoración. El lugar donde nosotros nos reunimos para adorar al Señor. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Ese es el altar. Nosotros podemos hacer de nuestra casa un altar. Podemos hacer de la iglesia el verdadero altar o un altar tristemente dedicado a Satanás. ¿O es que acaso no dice el mensaje de las 7 iglesias que se han convertido? Una de las iglesias, de las 7 iglesias, dice el apóstol Juan que se convirtió en sinagoga de Satanás.
Es decir, hermanos, ¿a quién le estamos nosotros dedicando el altar o el lugar donde nosotros estamos adorando? ¿A quién está dedicado realmente? Escuchen lo que dice en relación al altar o al lugar de adoración. ¿Cuál era la costumbre de los patriarcas, de los profetas, de los hombres de Dios, cuando ellos iban camino, cuando ellos estaban peregrinando por el desierto? ¿Cuál era la costumbre del pueblo de Dios, especialmente de estos grandes líderes religiosos que el Señor levantó, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Enoc? ¿Cuál era la costumbre de estos hombres de acuerdo a lo que es el altar? ¿Qué era lo que ellos hacían? Por donde ellos iban, por donde quiera que ellos iban, levantaban o edificaban un altar. Eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Vamos a buscar algunos versículos que nos hablan a nosotros, especialmente los patriarcas, Abraham, Isaac, David, en fin, todos estos hombres, cómo edificaron altar a Jehová. Génesis capítulo 8, versículo 20, para que ustedes vean que todos estos hombres siempre, para donde quiera que iban, ellos edificaban un altar a Jehová. Génesis capítulo 8, versículo 20. Escuchen bien lo que dice aquí en relación a Noé, el patriarca Noé. ¿Qué es lo que hizo Noé? Dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Aquí vemos el primer ejemplo, Noé. Hay otro ejemplo más, lo vemos en Abraham. Escuchen bien lo que dice aquí del patriarca Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Así como Noé, también Abraham edificó un altar a Jehová. ¿Para qué? Para adorar. ¿Ok? Otro ejemplo que podemos nosotros citar, Génesis capítulo 35, versículo 1. Génesis capítulo 35, versículo 1. Vamos a buscar otro ejemplo más para que ustedes vean, hermanos y amigos que nos están viendo, cómo todos estos hombres de Dios del Antiguo Testamento, a donde quiera que ellos iban, ellos edificaban un altar a nuestro Padre Celestial. Génesis capítulo 35, versículo 1. Hablando de Jacob, dice aquí el versículo 1 del capítulo 35 de Génesis. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuál fue la instrucción que le dio Dios a Jacob? A Jacob, ¿cuál fue la instrucción? Edifica un altar. Es decir, también Jacob edificó altar a Jehová. Otro ejemplo más, lo podemos ver el patriarca David. Segunda de Samuel capítulo 24. Segunda de Samuel capítulo 24, y vamos a leer los versículos del 16 hasta el 25. Segunda de Samuel capítulo 24, versículos del 16 hasta el 25. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 24, versículos del 16 al 25. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Versículo 19. Subió David conforme al dicho de Gad,
según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué vienen a mí, señor el rey, a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Versículo 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Como podemos ver en esta historia, hermanos, aquí en 2 de Samuel capítulo 24, ¿qué hizo el rey David? El rey David había pecado, había cometido un pecado, pero por causa de su pecado, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia del pecado que cometió David? Todo el pueblo de Israel estaba afectado, estaba siendo destruido por un ángel que mandó el Señor por causa de ese pecado que cometió el pueblo. En otras palabras, estamos hablando de el pecado corporativo. ¿Cuánto afecta un pecado en la iglesia? Un pecado que no ha sido confesado, como el caso de Acán. Cuando Acán cometió ese pecado, ¿acaso ese pecado no trajo consecuencias nefastas para todo el pueblo de Israel? De la misma manera, hoy día, nosotros también, en nuestra iglesia, si hay alguien que está en pecado, ese pecado también afecta a toda la iglesia. En otras palabras, lo que se conoce como el pecado corporativo. Por eso, hermanos, es que el Señor está constantemente midiendo la iglesia de Dios, está midiendo el templo, el altar y los que adoran en él constantemente, en todo momento. Por esa razón es que nosotros, estas son lecciones que nosotros necesitamos aprender. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a adorar al Señor como lo dice su palabra y no como yo quiero. Porque yo puedo adorar a mi manera, porque la mayoría de las personas piensan hoy día de esa forma. No, pero es que yo creo en Dios. Yo creo en Dios y adoro a mi manera, o yo, como yo creo, yo no hago mal a nadie, dice la mayoría. Pero es que acaso el Señor, la mayoría dice eso, pero el corazón lo conoce el Señor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que manda el Señor? El Señor tiene sus reglas para que nosotros adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Así lo dijo, ¿verdad?, el Señor Jesús a la mujer samaritana, que lo vamos a leer más adelante. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿estamos nosotros edificando un altar cuando nosotros salimos de viaje? O sea, ¿cómo es nuestra adoración? Vamos a llevar esto a nuestro tiempo, porque en los tiempos de los patriarcas, de los profetas, en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que mandaba el Señor? Mandaba a edificar un altar a estos patriarcas, un altar físico, un lugar donde se iba a adorar, donde se iba a sacrificar una víctima. Pero hoy día, ¿qué es lo que el Señor le pide a su pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos realmente edificando el altar a Jehová en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Estamos haciendo el culto con nuestras familias, el culto familiar, el culto matutino, el culto vespertino? ¿Tenemos tiempo para el culto? Amén, amén. ¿O qué clase de culto le estamos presentando al Señor cuando estamos haciendo el culto en la familia, cuando a veces hay familias que están en pelea, están bravos y sin embargo así hacen el culto? ¿Acaso eso no es una abominación ante los ojos de Dios? ¿Qué clase de adoración le estamos dando nosotros al Señor? Es para que nosotros meditemos realmente. Por eso es que, y lo bueno de esta historia, cuando David edificó el altar a Jehová, ¿verdad?, fue cuando pudo cesar esa mortandad por causa de su pecado, esa mortandad que había en el pueblo de Israel en los tiempos del rey David. Ahora,
Por eso, hermanos, otro elemento el tercer elemento que mandó Dios a Juan que midiera con la vara, con la caña semejante a una vara de medir, los que adoran en él. ¿Ok? Ahora, los que adoran, ¿qué calidad de adoración le estamos dando nosotros al Señor? Pero antes de eso, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver varias historias, cómo era la calidad de adoración en los tiempos del pueblo de Israel, especialmente cuando estaban los jueces. ¿Cómo era la calidad de adoración en los tiempos de los jueces? Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 13. Jueces, capítulo 2, versículos del 11 hasta el 13. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Cuál es la triste historia que podemos nosotros ver en el pueblo de Israel? Que constantemente habían apostatado, habían abandonado al verdadero Dios. ¿Para qué? Para irse tras los Baales, tras otros dioses, dioses de madera, de heno, de hojarasca, de piedra, de metales. Eran unos idólatras. Pero es que ¿acaso nosotros hoy día no estamos también practicando la idolatría? ¿En qué consiste la idolatría moderna? ¿O es que acaso nosotros no podemos hacer un ídolo de cualquier cosa hoy día? Por eso, mis hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y a veces uno escucha en la iglesia hermanos que critican al pueblo de Israel. Oye, pero esos sí eran idólatras. Esa gente eran idólatras. ¿O es que acaso nosotros no estamos cayendo en lo mismo? El enemigo de las almas se ha dado la tarea de sofisticar la idolatría moderna, al extremo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que estamos cayendo en idolatría. Hay muchos ídolos hoy día que se han levantado. Nosotros podemos hacer un ídolo de cualquier cosa. Por eso es que un ídolo es todo aquello que aparta mi atención del Dios creador de los cielos y de la tierra. Eso es un ídolo. Ahora, hay un comentario aquí en la Biblia de Estudios, justamente comentando estos versículos que acabo de leer en los tiempos de los jueces, comentando... No, es más adelante que está este comentario. Pero primero, antes de eso, vamos a ver cómo era la adoración en los tiempos de Elí. ¿Saben quién era Elí, verdad? Vamos a ver cómo era la calidad de adoración en los tiempos de Elí. Primeramente, vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17. Qué triste lo que vamos a leer aquí a continuación, la historia que nos muestra aquí este libro. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 17. Dice: los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y escuchen bien lo que dice aquí. Para los que tienen la Biblia de Estudios, hay un comentario muy interesante comentando Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2 tiene un comentario bien interesante. Dice así. El título dice: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Escuchen bien lo que dice aquí este comentario.
Cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Interesante lo que dice aquí la Biblia de Estudios. ¿A qué conclusión llegaron los hombres en los tiempos cuando estaban los hijos de Elí? Que fueron testigos de esa corrupta adoración que estaban haciendo en los tiempos de Elí. ¿Cuál fue, digamos, la reacción o la conclusión a la cual ellos llegaron? Bueno, ellos decidieron ofrecer sus propios sacrificios, aunque en esos tiempos, ¿quiénes eran los que estaban autorizados por el Señor para hacer los sacrificios? ¿Eran quiénes? Los sacerdotes. Es decir, pero sin embargo ellos llegaron a la conclusión, bueno, yo creo que el Señor puede aceptar que yo ofrezca mis propios sacrificios antes de ir al lugar de culto, designado de culto, para ser partícipes de esa corrupción que había en ese lugar. Por esa razón, hermanos, que ellos decidieron que sus familias no fueran a ese lugar de la corrupción tan grande que había en esos tiempos de Elí. Por eso es que nosotros vemos un hombre que fue muy negligente en la educación de sus hijos. Elí no corrigió a sus hijos, sino que los dejó que ellos hicieran o practicaran abominaciones de las cuales el Señor le va a pedir cuentas a Elí. Todos esos pecados le van a caer a él como padre por no haber corregido a sus hijos. Y de la misma manera nosotros, como padres, somos responsables de la educación que le damos a nuestros hijos. Por eso es que los pecados de nuestros hijos pueden caer sobre nosotros si nosotros no hacemos los correctivos sobre nuestra familia. Nosotros somos los sacerdotes de nuestras familias. ¿Ok? Interesante. Ahora, ¿cómo era la calidad de adoración en los días del rey Jeroboam? Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 25 al 33. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 25 hasta el 33. Escuchen bien lo que dice aquí en los días del rey Jeroboam. Recuerden que Jeroboam fue un rey de Israel, ¿verdad? Dice aquí, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jehová en su corazón, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejos, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, porque fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Oigan esto, qué grave estaba esto. Entonces, oigan lo que dice el versículo 32, muy interesante. Miren lo que hizo Jeroboam, hasta dónde él cambió lo que Dios había dicho. Dice el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Hermanos, Jeroboam prácticamente cometió una locura. Y cuando decimos una locura, porque hizo lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuál era la fiesta que se celebraba más o menos cerca del mes 8 que él inventó?
en este caso Jeroboam, era la fiesta de ¿qué? En el mes séptimo, a los 10 días, era el día de expiación. Por esa razón es, ¿qué hizo Jeroboam? Aquí podemos ver la obra del diablo, la obra del enemigo, o sea, una imitación. Él lo que hizo fue cambió el día de adoración. Es decir, convocó fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes. O sea, y fíjense lo que dice el versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Wow. Hermanos, ¿esto fue qué? Una abominación lo que hizo Jeroboam. ¿O es que acaso hoy día no se está practicando también abominaciones dentro de nuestras iglesias? ¿Será que nosotros podemos decir que nuestra iglesia es una iglesia que no está cayendo en estas abominaciones que dice la palabra de Dios? Hermanos, meditemos. ¿Cómo es nuestra calidad de adoración hoy día? ¿Será que Dios se complace en los sacrificios que estamos nosotros haciendo en el altar? ¿O es que el altar que nosotros estamos edificando es un altar pagano? ¿Se complace Dios de los sacrificios que estamos haciendo nosotros? Por eso es que el Señor tuvo que castigar esta actitud del rey Jeroboam, que dicho sea de paso, hasta la mano se le quedó tiesa cuando fue que le dijo prenderle al varón de Dios que había denunciado la iniquidad que estaba cometiendo el rey Jeroboam. Bueno, esto fue, ¿verdad? ¿Cómo fue la calidad de adoración en los días del rey Jeroboam? Ahora, ¿cómo fue la adoración en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá? Lo dice Isaías capítulo 1. ¿Cómo era la adoración en esos tiempos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo, el profeso pueblo de Dios, hermanos? ¿Qué estaba haciendo en estos tiempos? Isaías capítulo 1, versículos 1. Primeramente vamos a leer el versículo 1. Dice el versículo 1 de Isaías capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículos del 11 al 15 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de sábado. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Oh, hermanos, qué triste. Esta es una de las razones, y aquí lo podemos ver claramente, una de las razones por las cuales a veces el Señor no escucha las oraciones. ¿Por qué? Porque estamos en iniquidad. Lo dice claramente aquí. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en los días del profeta Isaías? Estaban llenas de iniquidad sus manos. ¿Cómo eran sus fiestas solemnes? ¿Cómo era la adoración que ellos estaban haciendo? Hermanos, era una adoración abominable ante los ojos de Dios. Y por eso es que el Señor no estaba escuchando sus oraciones. Por eso es que el Señor volteó su rostro de ellos, no los atendió, no los escuchó más. Y eso mismo puede estar pasando contigo y con nosotros también. Tengamos nosotros mucho cuidado. Es tiempo de que nosotros abramos nuestros ojos. Es tiempo de que nosotros nos demos cuenta cómo es nuestra adoración ante Dios. Está subiendo esas oraciones, ese incienso está subiendo con olor grato ante el Señor. ¿Cómo era la adoración en los tiempos de Jesús el Señor? Vamos a ver en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9.
Mateo capítulo 15, vamos a ver cómo era la iglesia, cómo estaba adorando la iglesia en los tiempos del Señor Jesús. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Escuchen lo que dice la palabra de Dios aquí. Cómo era la adoración en los tiempos del Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra, cuando tuvo 3 años y medio con los discípulos, con su pueblo, y cómo adoraban estos hombres que profesaban ser hijos de Dios. Escuchen bien, Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Lo ven, hermanos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Estaba, como dice aquí, este pueblo de labios me honra. Nosotros podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos fervorosos, estamos haciendo la obra misionera, pero ¿cómo ve el Señor nuestra obra? Por eso dice Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. El Señor sabe con qué intención hacemos nuestras obras. Si nuestras obras tienen el sello de Dios o tienen la reprobación de Dios. Eso lo sabe el Señor. Por eso dice claramente: este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Y nosotros podemos caer en eso si nosotros nos descuidamos. Ahora, ¿cómo será la adoración en nuestras iglesias? En nuestras iglesias que nosotros profesamos, la iglesia del Evangelio Eterno, u otros ministerios. Vamos a mencionar muchísimos ministerios de sostén propio que hay. ¿Cómo es la adoración en tu iglesia? ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor dice en su palabra? ¿Se agrada el Señor de nuestros sacrificios? ¿Se agrada el Señor de la adoración que le estamos rindiendo al Señor? ¿Se agrada el Señor de eso? Esa es la pregunta que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacernos. Porque el Señor está midiendo la iglesia de Dios. Recuerden, tiene una caña semejante a una vara de medir. Y dice claramente, le dijo a Juan: levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer ya: ¿cómo va a ser la adoración del pueblo remanente de Dios? ¿Cómo va a ser? Vamos a buscarlo. Juan capítulo 21. Las palabras que el Señor Jesús, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a ver las palabras que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana desvió la conversación, cuando el Señor la descubrió que era una mujer que tenía 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Y ella desvió la conversación porque él había descubierto su intimidad. Y ella, por vergüenza, desvía la conversación hacia un punto de controversia religioso entre samaritanos y judíos. Y ella le dice: nuestros padres dijeron que en este monte tenemos que adorar, y ustedes dicen que es en Jerusalén. ¿Y qué le contesta el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23? Escuchen bien lo que dicen estas palabras. Y estas son palabras proféticas, hermanos y amigos que nos están escuchando. Son palabras proféticas, ¿por qué? Porque estas palabras las dijo el Señor, no solamente para los samaritanos y los judíos de su época, sino también se lo dijo claramente ¿a quiénes? Al pueblo remanente. ¿Cómo va a ser la adoración de ese pueblo que adora a Dios? El pueblo que está realmente cumpliendo o guardando los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Dice Juan capítulo 4, versículos del 21 hasta el 23. Escuchen bien las palabras. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, ¿cómo va a ser la adoración del pueblo remanente que el Cristo viene a buscar? ¿Cómo va a ser? Va a ser en espíritu y en verdad. Y esa es la adoración que el Señor quiere que le rindamos nosotros como iglesia. Y como una iglesia que profesamos la salvación, que queremos ser salvos, tenemos nosotros que adorar al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa en el espíritu correcto. Es decir, si yo estoy en un templo donde se está predicando un mensaje, que mi cuerpo y mi espíritu estén concentrados en el mensaje que se está predicando. No que mi cuerpo esté físicamente en la iglesia y yo esté pensando en otras cosas. Eso no es en espíritu. Yo puedo estar en la iglesia sentado, pero mi mente está en otra cosa. No estoy adorando en espíritu. Y en verdad, ¿por qué? ¿Qué significa adorar en verdad? Adorar en la sana doctrina, en la verdadera doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque se han levantado muchos vientos de doctrina. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto. ¿Cuántos vientos de doctrina no se han levantado hoy día? ¿Y cuántas personas no han sido víctimas de los vientos de doctrina? Hoy día eso se está viendo. Cada vez el diablo está levantando muchos más vientos de doctrina, doctrinas de demonios. Y muchos van en pos de esas doctrinas de demonios. ¿Qué está pasando con el pueblo que profesa el verdadero Dios? Que están cayendo en esas falsas doctrinas también. ¿Por qué el pueblo de Dios se desvía de la doctrina verdadera? Porque no están escudriñando este precioso libro que es la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Dice el Señor en su palabra. No es que yo voy a escuchar la opinión de hombres, es el Señor. Por eso es que hay un pueblo, hay personas que aún no están asistiendo a iglesias y están estudiando la palabra de Dios. El Señor está preparando un pueblo remanente que va a tener la Biblia y el espíritu de profecía. Como la sana doctrina, como la doctrina verdadera, como la doctrina de salvación que el Señor le ha dado a esta última iglesia para que el mundo pueda conocer el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ahora, el Señor viene a buscar un pueblo que no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Un versículo muy hermoso que yo les invito a los que nos están escuchando a que se lo graben de memoria. Y tenemos que no solamente grabarlo en la mente, sino ejercitarlo. Buscar verdaderamente que nosotros tengamos esta experiencia, como lo dice aquí Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Qué precioso versículo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál es la única forma de que nosotros dejemos de practicar el pecado? Es cuando la simiente de Dios esté en nosotros. Es como lo leímos nosotros en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermano, para que el Espíritu de Dios more en nosotros, ¿qué tiene que haber? La simiente de Dios tiene que estar en nuestros corazones. La simiente de Dios, esa simiente, esa semilla que pueda convertirse en una nueva vida, que pueda brotar en una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere, un nuevo nacimiento. Esas fueron las palabras que el Señor le dijo a ¿quién? A Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros necesitamos como pueblo, nacer de nuevo. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta tarde. Ahora, la vara de medir representa, porque nosotros pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué representa realmente la vara de medir? Representa el decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que es la norma que Dios estableció para medir a su pueblo que le adora. Voy a leer aquí en la Biblia de Estudios otro comentario, comentando Apocalipsis capítulo
11, versículo 1, que es el versículo que nosotros estamos estudiando en esta tarde. Y fíjense bien qué interesante, ¿no? Todo el estudio que surge de un solo versículo. Amén. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, comentando, ¿verdad? El comentario de Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Para los que tienen la Biblia de estudio, nuestros hermanos de nuestra fe, aquí en esta Biblia hay un comentario muy interesante. Dice así: midiendo a la iglesia de Dios. Dice este comentario: el gran juicio se ha estado llevando a cabo y desde hace algún tiempo. Ahora el Señor dice: mide el templo y a los que adoran en él. Mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos está siendo fotografiado ¿en dónde? En los libros del cielo. Y eso se nos va a ser mostrado en el gran día del juicio a cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que cuidar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, que sean puros, para que el Señor pueda tomarnos en cuenta, para que la balanza se incline hacia nuestra salvación. Amén. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista, oigan esto, reproduce el rostro en la placa pulida, es decir, una fotografía exacta. Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son los que van a entrar o van a tener una cómoda entrada? Aquellos que permanezcan firmes. Por eso dice la palabra de Dios: el que permanezca hasta el fin, firme hasta el fin, este será salvo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu, oigan esto, con que la estamos haciendo. Nosotros podemos decir en nuestras iglesias: bueno, hay que hacer obra misionera. Pero ¿con qué espíritu yo estoy haciendo la obra? ¿Será para vanagloriarme? ¿Será para enorgullecerme? ¿O será para que crezca en mí ese orgullo espiritual porque estoy haciendo la obra? Hermanos, nosotros no somos nada, somos instrumentos que el Señor utiliza para hacer la obra. Y tenemos que hacerla es para glorificar el nombre de Él, no el mío. Eso es muy importante. Ahora la pregunta: ¿no haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos? Entonces, debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Interesante comentario, ¿verdad? Nos dice aquí el espíritu de la profecía. Y hay algo que tenemos nosotros que destacar. El acto de medir, hermanos, representa el juicio. Eso es lo que representa el acto de medir. Vamos a buscarlo en Isaías capítulo 28, versículo 17. Isaías capítulo 28, versículo 17. Para que ustedes vean que el acto de medir representa, de acuerdo a la palabra de Dios, representa el juicio. Isaías capítulo 28, versículo 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y el granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. O sea, ¿qué dice aquí este versículo? Que el juicio representa ¿qué? O el acto de medir representa el juicio. Otro versículo más, aquí mismo en Isaías capítulo 34, versículos del 8 al 11, también nos dice que el acto del juicio o la vara de medir representa el juicio, ¿verdad? Dice Isaías capítulo 34, versículos del 8 hasta el 11. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión.
y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, y nunca más, jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. ¿Cuál va a ser el resultado de no haber cumplido con los requisitos de Dios? Se va a extender sobre el pueblo que no ha adorado a Dios correctamente, cordel de destrucción. Qué tristes palabras, ¿verdad? Vemos nosotros aquí en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las medidas que el Señor nos ha dado para que el sacrificio en el altar sea agradable a Dios? Número 1, aquellos que con corazón contrito y humillado buscan a Dios, como lo dice Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Antes de presentar nuestra ofrenda, ¿se agradará el Señor de la ofrenda que yo le estoy dando? Si yo tengo algo en contra de mi hermano, ¿cuántas veces no vemos en algunas de nuestras iglesias enemistades entre algunos hermanos, celos, pleitos, disensiones? ¿Cómo ve el Señor eso? ¿Será que se agrada a Dios de la ofrenda que yo estoy dándole? Si tengo algo en contra de mi hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano. Es decir, aquellos que con corazón contrito y humillado buscan a Dios. El Señor quiere que nos humillemos, que dejemos toda disensión, todo pleito. Nos humillemos ante Él y Él nos va a recibir como hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Amén. Aquellos que alaban a Dios de todo su corazón, como lo dice el Salmo 138, versículo 1. Vamos al Salmo 138, versículo 1. Salmo 138, versículo 1 dice: te alabaré con todo mi corazón. ¿Qué dice el salmista David? Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. O sea, aquellos que alaban a Dios de todo su corazón son los de los cuales el Señor se agrada. Ahora, finalmente, hermanos, para terminar, lo que Dios le pidió a Juan de que midiera el templo, el altar y los que adoran en él, representa el mensaje de los 3 ángeles, especialmente en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Voy a terminar con este versículo, que es ese es el acto el juicio. Ya nosotros vemos que el acto de medir representa el juicio. Y por lo tanto, en el mensaje del primer ángel vemos el anuncio de que la hora de su juicio ha llegado. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el mensaje del primer ángel. Bueno, 6 y 7, vamos a leer los versículos 6 y 7 de Apocalipsis capítulo 14. Estos son versículos que nosotros como adventistas del séptimo día conocemos, yo creo que hasta de memoria, ¿verdad? Dice aquí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que pide el Señor a través del mensaje del primer ángel? ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué pide el Señor a su pueblo? Primeramente dice: temed a Dios. ¿Qué significa temed a Dios? No es temor de miedo, no es tenerle miedo, o no es adorar a Dios porque tenemos el temor o el miedo de que van a caer las 7 postreras plagas. No.
El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, porque hemos decidido amar al Señor, no porque tenemos miedo por un juicio que va a venir. Dice, temed a Dios, ¿y qué más dice? Y dale gloria. ¿Qué significa darle gloria a Dios? No es que yo cante solamente de gloria a Dios, aunque el Señor quiere que nosotros adoremos, porque eso, cuando decimos gloria a Dios, es porque estamos gozosos de haber recibido la palabra de Jehová. Pero realmente, ¿qué significa darle gloria a Dios? Significa reflejar su carácter en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Y este es el tiempo, el Señor está haciéndonos un llamado. Este es el último mensaje de misericordia, el mensaje de los 3 ángeles que el Señor nos le ha dado al pueblo final de la historia de esta tierra. ¿Para qué? Para que su pueblo deje de hacer lo malo y haga lo recto ante los ojos de Jehová, para que nosotros podamos tener una entrada cómoda en el reino de los cielos. Amén. El Señor en esta hora nos está haciendo un llamado. ¿O es que acaso nosotros no estamos viendo todos los eventos que están ocurriendo? No somos llamados al alarmismo ni al sensacionalismo, pero estamos viendo eventos que están ocurriendo que a las claras nos están diciendo que el tiempo ya se está terminando. ¿Qué estamos haciendo como pueblo? ¿Nos estamos preparando realmente, hermanos y amigos que nos están escuchando? ¿Qué más se le puede decir a la iglesia del Señor? ¿Qué más se le puede decir a nuestros hermanos que creen en esta misma fe que nosotros creemos? ¿Qué será necesario para despertar al pueblo de Dios? Estamos como las 10 vírgenes que todas cabecearon y se durmieron. Pero ojalá, hermanos, que nosotros despertemos cuando se dé el clamor de medianoche. Porque dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Estamos escuchando ese llamado? ¿O es que estamos como aquellos que dicen que mi Señor tarda en venir? ¿Cómo es nuestra adoración ante Dios? ¿Se agrada el Señor de nuestra adoración en esta tarde? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Y yo espero que verdaderamente este llamado que el Señor nos ha hecho a todos nosotros, podamos atender este llamado que Dios le está haciendo a su iglesia para que nosotros podamos tener una cómoda entrada en el reino de los cielos. Porque ese es el objetivo final del pueblo de Dios. ¿Por qué vamos a nuestras iglesias? ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos porque queremos ser edificados en esa fe que una vez fue dada a los santos, con ese propósito. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y les invitamos para terminar con una oración. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, en esta hora nos encomendamos a ti en esta oración, Señor, para suplicarte que tú nos ayudes a que podamos formar parte de ese remanente que tú vienes a buscar, que podamos ser un pueblo santo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, Amén. Que podamos ser un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, que tú te puedas agradar de nuestra adoración, que tú te puedas agradar de todo lo que nosotros hacemos como pueblo, como tu pueblo, el pueblo que tú has escogido, para que nosotros podamos ayudarte a ti, Señor, en esta obra de proclamar al mundo este último mensaje de misericordia. Permite que nosotros podamos vivir este mensaje, que este mensaje no solamente se predique, que sea una experiencia en nosotros, que nosotros como pueblo podamos ser un pueblo que demos el testimonio de que tú moras en nuestros corazones, de que nuestros corazones son el templo del Espíritu Santo, de que nosotros estamos dándote a ti la adoración debida a tu nombre, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos acompañes como pueblo, que podamos nosotros ser parte de ese pueblo que va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Gracias una vez más por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano Ramsés por este mensaje tan edificante para la gloria del Señor.
Gracias, hermano Rancés. La gloria sea para el Señor y también al hermano Osvaldo. Creo que nosotros verdaderamente nos hemos gozado, hermanos, a través de estos dos mensajes que el Señor ha traído a través de estos dos mensajeros. Así que espero de que estos mensajes nos hayan ayudado a verdaderamente a darnos cuenta el tiempo que nosotros estamos viviendo y podamos verdaderamente tener ese acercamiento con nuestro Padre Celestial. En esta hora, antes de despedirnos, queridos hermanos, no queremos despedirnos sin antes agradecerles por sus oraciones, agradecerles por su apoyo a este ministerio a través de sus oraciones, a través de su fiel sintonía y a través de compartir estos mensajes y este canal con sus compañeros de trabajo, con sus amistades, con sus familiares, en fin, con las personas que ustedes conocen. Recuerden que esa es una forma de sembrar la semilla, es una forma de hacer obra misionera para que el Espíritu de Dios verdaderamente ya pues pueda hacer una obra en los corazones de otras personas que no conocen este mensaje. Queridos hermanos, recuerden, el próximo sábado, vamos a recordarles una vez más, el próximo sábado 11 de julio, en nuestra iglesia local aquí en Tampa, Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. Ahí el señor director ha de poner nuestra dirección ahí en pantalla. Estaremos abriendo para los matrimonios solamente, solo para los matrimonios, porque obviamente estamos abriendo nuestra iglesia solo por grupos pequeños, por la falta de suficiente espacio para tener ese distanciamiento social que requieren las autoridades de salud. Así que todos aquellos hermanos que me están escuchando en estos momentos, recuerden que estaremos abriendo nuestra iglesia el próximo sábado, como se hizo hoy para las personas individuales. Así que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos. Sigan estudiando, sigan escuchando estos mensajes, que estos mensajes son mensajes preparatorios que nos van a ayudar a nosotros a prepararnos para encontrarnos muy pronto con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga grande y ricamente.